Welcome! Esta es una nueva clase de inglés en el mundo IT. Okay, today we are going to deal with the topic of past simple, el tiempo verbal del pasado simple. Y tengan en cuenta siempre que cuando voy a ocupar este tiempo verbal tengo que estar indicando una acción que empezó y terminó en el pasado. Events that started and finished in the past. Yes? Fíjense acá algunos ejemplos. I visited my sister yesterday. Visité a mi hermana ayer. I went out to dinner last night. Last night indica una acción en el pasado, anoche, ¿sí? La noche pasada. Entonces, vuelvo a repetir, tengan en cuenta siempre que tengo que indicar algo que empezó y terminó, no tiene que ver con el presente. ¿Cuáles son sus usos? Un evento, como dije recién, que comenzó y acabó en el pasado. Para hablar de series de acciones en el pasado, es decir, yo voy a nombrar más de una cosa que ya sucedió, voy a ocupar el pasado simple. Y también para indicar acciones repetidas o habituales en el pasado. Por ejemplo, he walked 5 kilometers every day to work. Él caminaba 5 kilómetros todos los días para trabajar. Era algo habitual en el pasado. ¿Cuál es la estructura? Así como vimos la estructura del presente simple y del presente continuo, el pasado simple también tiene su estructura. Primero que nada, indicar que el auxiliar del pasado simple es did. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en presente simple los auxiliares eran do y das? Bueno, en pasado simple el auxiliar es did. Entonces, ¿cuándo voy a ver explícito ese auxiliar did? Cuando estoy negando y cuando estoy preguntando. Cuando estoy afirmando voy a ocupar el verbo en pasado. Entonces, afirmativa. We worked at that company for 3 years. El verbo worked está en pasado. Negativo. I didn't buy a blue car. Estoy ocupando el didn't, entonces el verbo buy ya no está en pasado porque el didn't ya está marcando el tiempo verbal. Lo mismo pasa en la interrogación. Did they learn English? ¿Aprendieron ellos inglés? No ocupo el verbo learn en pasado porque ya estoy ocupando el did que está marcando el tiempo verbal. Es importante reconocer que existen dos tipos de verbos en inglés. Regular verbs and irregular verbs. La palabra regular ya le indica que sigue una regla. Regular es una regla. Entonces, ¿qué regla siguen los regular verbs? La regla de la D o ED, dependiendo de cómo termina el verbo. Fíjense, work queda worked, dance, danced, listen, listened, play, played, program, programmed. Luego les voy a mostrar cuándo se pronuncia T, D o id cuando estoy hablando del pasado. Ahora quiero que solamente presten atención que para hablar de verbos regulares en el pasado le agrego la D o ED. Es importante tener en cuenta la diferencia entre regular verbs and irregular verbs. Regular verbs son aquellos que siguen una regla, la regla de la D o ED. Entonces, dependiendo de cuál es la última letra de mi verbo, le voy a agregar D o a veces ED. Work, worked, le agrego la ED. Dance, danced. Le agrego solo la D porque el verbo dance ya termina con E. ¿Sí? Fíjense esos detalles que son muy importantes a la hora de hablar de spelling. Irregular verbs son aquellos que siguen una regla diferente, es decir, que no sigue esta regla de D o ED, sino que sigue la lista de verbos. Quizás ya escucharon hablar de esta famosa lista de verbos. Cuando hablamos del pasado simple ocupamos la segunda columna de la lista de verbos. Ahora vamos a visualizar algunos de ellos. Por ejemplo, el verbo go, su pasado simple es went, see, saw, learn, learned, break, broke, buy, bought. Cambian totalmente la palabra cuando estoy hablando del pasado. En pantalla van a poder visualizar 3 capturas diferentes de la larga lista de verbos. Fíjense, por ejemplo, que tienen el verbo be, que es su forma infinitiva, es decir, sin estar conjugada, y el pasado simple es was y were. Tienen el verbo buy, que es comprar, en infinitivo sin conjugar, y el pasado simple es bought. Y así pasa con un montón de otros verbos. Entonces, ahí le dejamos el link para que puedan visualizar la lista entera. Nombré el verbo be y dije que el pasado simple es was y were. ¿De qué va a depender esto? De cuál es el sujeto que estoy indicando. Entonces, si yo quiero hablar del verbo to be was, tengo que usar los sujetos I, he, she o it. Y si estoy hablando del verbo to be were, voy a usar los sujetos you, we y they. Y ahí hicimos un contraste del presente, que las 3 formas del verbo to be en presente son am, is o are, y en pasado son was y were.
Pay attention to that difference. Entonces, poniéndolo en contexto, he was my best friend. Él era mi mejor amigo. ¿Cómo niego esto con el mismo verb to be? He wasn't my best friend. La pregunta, ¿was he my best friend? Fíjense cómo no necesito de ningún auxiliar cuando estoy hablando del verb to be. En cambio, cuando estoy ocupando cualquier otro verbo, sí necesito un auxiliar. We had a good friendship. Nosotros teníamos una buena amistad. En cambio, cuando estoy negando, we didn't have a good friendship. Ya ocupó el didn't, entonces el verbo have queda en infinitivo porque el didn't ya está marcando el tiempo. Did we have a good relationship? De nuevo pasa lo mismo con el auxiliar did. Entonces, bear in mind, para tener en cuenta, never use the auxiliary did o didn't with was or were. Nunca ocupamos con el verb to be el auxiliar. When we use the auxiliary, the verb goes in infinitive. Cuando ocupo el auxiliar, el verbo queda en infinitivo porque ya marqué el tiempo. Ahora, cuando hablamos de los verbos regulares, es importante tener en cuenta el spelling, es decir, cómo deletreo la palabra. Por ejemplo, si un verbo termina con Y, vamos a cambiar esa Y por una I latina y vamos a agregar la ED. Cry, que termina con Y, queda cried, le cambio la Y por la I latina. Pero si el verbo, por ejemplo, enjoy, termina con Y, es una excepción. Al verbo enjoy solamente le voy a agregar la ED, enjoyed. Lo mismo pasa con play, played. Le agrego la ED sin cambiar. Con aquellos verbos que tienen una sola sílaba, debemos duplicar la última letra. Por ejemplo, stop. No puedo separar en sílabas. Entonces, ¿qué hago? Duplico la última letra. Stopped. Le agrego una P. Hug, hugged. Le agrego la G porque tiene una sola sílaba. Luego, aquellos verbos que terminan con C, X, W, Y no siguen ninguna regla, entonces solamente le agrego la ED. Por ejemplo, box, boxed. Pronunciation. It is a very important characteristic of the past. La pronunciación es muy importante tener en cuenta. Entonces, fíjense, para aquellos verbos que el sonido final es T o D, como need, want, decide, solamente lo que voy a hacer es agregar la pronunciación id. Es en el único caso donde pronuncio id el pasado regular. Need, needed, want, wanted, decide, decided. ¿Por qué? Porque el inglés no puede decir needed, wanted, entonces necesito poner esa I en el medio para pronunciar el pasado. Wanted, decided. En cambio, si alguno de mis verbos termina con P, el sonido, ¿sí? Estamos hablando siempre del sonido. P, Q, F, S. Lo que sucede acá es que las cuerdas vocales no vibran. Fíjense, hagan el sonido. P, P. Acá sucede el sonido, no las cuerdas vocales. Entonces el pasado solo lo pronuncio con T. Wash, washed. Mix, mixed. Watch, watched. ¿Vieron? No necesito poner una D. En cambio, con los verbos que terminan con el sonido V, G, M, sí vibra. Entonces, call, digo cold. Love, digo loved. ¿Qué quiero aclarar acá? Si yo digo la pronunciación final T o D, de igual manera nos vamos a dar a entender. Pero es importante no pronunciar id en todos los casos, ¿sí? Y remarcar el pasado. Love es loved. Yes, marcar esa T aunque suene exagerada para marcar el tiempo verbal, si no, no estoy hablando en pasado. Quiero aclarar también que si yo pronuncio a veces con T o a veces con D, igual nos vamos a dar a entender. Es decir, si yo digo loved en lugar de loved, es muy mínima la diferencia. Entonces, digamos T o D igual se va a entender, pero es importante pronunciar ese pasado. Fíjense un típico ejercicio en pasado simple, donde van a tener entre paréntesis el verbo en infinitivo y ustedes tienen que poner el verbo en pasado como corresponde. In the past, y tienen entre paréntesis be, entonces la forma correcta del verb to be cuando hablo de I es was. In the past, I was a graphic designer student, then I changed my mind. Estoy poniendo el pasado simple del verbo change. Fíjense en el ejemplo 4. My sister and I. Y tiene entre paréntesis not be. Tienen que poner el verb to be que corresponde en su forma correcta cuando me refiero a my sister and I. Son dos personas. Es el pronombre we. Entonces, ¿cuál es el verb to be para we? Es were. Y acá está negando, entonces weren't. My sister and I weren't in my house when our grandmother arrived. ¿Sí? Arrived. Pongo el pasado, el verbo arrive, arrived. Entonces, practice a lot to improve your English. Practiquen un montón para mejorar su inglés. Bien, ahora vamos a hablar de la diferencia entre cover letter and CV.
¿Qué es un cover letter? Es esa carta introductoria que presentamos o que sumamos al curriculum vitae. Entonces, a job seeker's work history, professional skills and personal interest. Es acá donde demostramos nuestro camino, nuestra historia laboral, nuestras habilidades profesionales y nuestros intereses personales. Pero ojo, hay que tener en cuenta el formato del cover letter. ¿Cuál es ese formato? ¿Cuál es esa estructura? Primero que nada, tengo que empezar con un header, es decir, un encabezado, donde pongo mi información personal. Luego agrego un greeting de hire manager, o sea, empiezo a saludar a la persona que está recibiendo mi cover letter. The opening paragraph, donde con 2 o 3 oraciones empiezo a llamar la atención del lector. The second paragraph, donde empiezo a explicar por qué soy un buen candidato para ese trabajo. Third paragraph, de nuevo vuelvo a solventar lo que dije en el segundo párrafo y ya empezando a cerrar mi cover letter. Y por último, the formal closing, donde puedo buscar las palabras adecuadas para cerrar esa cover letter. The key is to know the structure of your writing. Como dice ahí, tienen todo el formato, un ejemplo muy claro de un cover letter, y la clave es saber el formato de lo que estoy escribiendo. Siempre que escribo algo, tengo que tener bien en claro cuál es el formato para saber cuáles son las frases indicadas que debo usar. Details you shouldn't include in your cover letter. Hay algunos detalles que no debo incluir en esa carta de presentación. Por ejemplo, your personal information, información personal, salary information, información de salario, questions and inquiries, no debo hacer preguntas en mi cover letter, information copy-pasted from your resume, ya voy a tener mi currículum luego, así que no hace falta copiar y pegar información del currículum. And photos, no debo incluir fotos in my cover letter. Ahora, curriculum vitae, ¿qué significa camino de vida? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿de qué vamos a hablar en el curriculum vitae? Sobre mis professional and academic history. Acá ya voy a empezar a detallar qué hice en mi carrera profesional y en mi carrera de estudios. What will I include in my curriculum vitae? ¿Qué voy a incluir? Personal details, detalles personales, career objective o profile, mis objetivos de carrera o mi perfil, work experience, mi experiencia laboral, education, cuál fue mi camino en la educación, computer skills, cuáles son mis habilidades en cuanto al manejo de la computadora, interest and other activities, cuáles son mis intereses y qué otras actividades debería tener la persona que me va a contratar para tener en cuenta de cómo es mi personalidad. Acá le vamos a presentar algunos adjetivos que son muy útiles a la hora de describirme. Por ejemplo, yo puedo decir el adjetivo able, que significa ser capaz de algo. I am able to handle multiple tasks on daily basis. Que soy hábil o tengo la capacidad de llevar a cabo múltiples tareas. Creative. I use a creative approach to problem solve. Soy creativo para hacer algo. Flexible, honest, energetic. Son adjetivos que puedo usar para describirme. Innovative, organized. Después tenemos algunos verbos, positive verbs. Algunos verbos que puedo describir algo positivo de mí. For example, to achieve, to help. To achieve es lograr algo. I achieved a pass grade for my level 2, etc. Logré llegar a tal nivel de inglés, por ejemplo. To help, el verbo ayudar. To be on time, algo tan importante es llegar a tiempo a los lugares. Entonces, to be on time es algo también que puedo aclarar en mi CV cuando quiero dar una característica positiva de mí. Por último, le voy a leer uno de los varios ejemplos que le damos usando estas palabras claves. For example, a key strength is communication, building strong relationships with people in order to deliver the best results. ¿Qué estoy diciendo acá? Que una fortaleza clave es la comunicación, construyendo relaciones con las personas para poder llegar a los mejores resultados. Fíjense qué formal y qué bonito que suena usando estas palabras. Okay, so it is really important to talk about yourself in a positive way. Es muy importante hablar de uno o una misma en una manera positiva. Entonces, tengan en cuenta todas estas palabras y frases que le brindamos para poder realizarlo de la mejor manera. Okay, people, esto ha sido todo por hoy. Bye bye, thank you.